Bien, en esta mañana quisiera si me pueden acompañar al libro de Hechos capítulo 6. Muy bien, vamos a leer desde el capítulo 5 versículo 40. Hechos 5:40 dice: Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen más en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Llegamos al versículo 1 del capítulo 6, dice: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y la sabiduría, y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Padre Celestial, esta mañana queremos pedirte que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, de tu Santo Espíritu, Señor, tocando y hablando en nuestros corazones. Señor, vamos a abrir tu palabra y vamos a estudiarla, y necesitamos que tú nos enseñes, Padre, que tú nos hables, nos muestres, nos corrijas, nos toques, Señor, el corazón, y podamos no solamente entender, sino aplicar, Señor, lo que tú nos enseñas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vemos un poco la situación de la iglesia primitiva, la primera iglesia, con los comienzos de la iglesia. Vemos todo lo que estaban pasando los apóstoles. El pasaje que leímos del capítulo 5 eran los apóstoles, los 12 discípulos de Jesús, que luego de la ascensión de Cristo pasaron a ser los apóstoles. Ellos fueron el fundamento de la fe, de la iglesia. Y toda la tarea que tenían era bastante. Ahora, termina el capítulo 5 con los apóstoles no solamente siendo amenazados, sino siendo azotados por los líderes judíos, entre ellos un hombre llamado Gamaliel, que más adelante aparece en la vida de Pablo y en su historia. Pero los apóstoles habían sido azotados, habían sido intimados que no podían seguir predicados, no podían seguir predicando, pero lejos de intimidarlos, esto hizo que se sientan, dice la Biblia, gozosos de haber padecido por el nombre, obviamente por el nombre de Cristo. Llega el capítulo 6 y existía un problema, existía una problemática en la iglesia. Y justamente del capítulo 6 es de lo que vamos a estudiar en esta mañana, pero también era necesario conocer un poco el contexto. Y justamente quiero que en esta mañana hablemos sobre involucrándonos. ¿Por qué involucrándonos? Bueno, sin duda hay muchas cosas en la historia de la iglesia primitiva que nos sirven a nosotros como ejemplo, como instrucción, como guía o como la manera que debemos hacerlo. Y si hay algo en lo cual la iglesia primitiva es un desafío para todos nosotros, es ver cómo la iglesia crecía, cómo la iglesia se multiplicaba, cómo la iglesia obraba. Ahora, no era una iglesia perfecta, también tenía problemas. Y esta iglesia primitiva, justamente lo que vamos a ver, es que lo primero que tenía es que había una problemática existente. Esta problemática la vemos del versículo 1 al versículo 4.
Nos ubicamos un poco en el contexto histórico que estaban viviendo los apóstoles en el capítulo 5, habiendo sido azotados. Esto no solamente era algo oculto, esto era público, o sea, los creyentes eran perseguidos por los judíos, por los líderes religiosos. Luego de la ascensión de Cristo, de la resurrección y después de la ascensión, empezó a expandirse mucho el evangelio, empezó a expandirse la fe. Luego de la venida del Espíritu Santo, ellos recibieron poder, dice la palabra de Dios. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, los discípulos habían recibido la orden de ir por todo el mundo con el mensaje. Ahora llegamos al capítulo 6 y aún no había ocurrido eso. Aún la iglesia seguía allí reunida en un solo lugar, concentrada en una misma zona. Y recién en el capítulo 8 iban a ocurrir cosas que iban a hacer que la iglesia se expanda. Ahora, por lo que vemos en el pasaje, la tarea de los apóstoles, de los pilares de la iglesia en ese momento, no era solamente la enseñanza de la palabra, también había muchas tareas como la recaudación de las ofrendas, la donación a los necesitados, y justamente esto fue lo que trajo un problema, porque dice que los hermanos empezaron a quejarse y a murmurar por la forma en que se hacía esta distribución. Ahora, había una problemática en la iglesia. Y las iglesias tenemos problemáticas, las iglesias tenemos problemas, las iglesias tenemos dificultades, no es algo nuevo. Todas las iglesias tienen problemas y muchos de estos problemas que tenía la iglesia son muy parecidos a los problemas que hoy en día también tiene la iglesia. Una de las problemáticas era que existía una lamentable comodidad. Dice el versículo 1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esto era más o menos como la olla popular de Ñembe. Y los griegos estaban diciendo, mira, yo estuve mirando y el plato de los hebreos tiene un poquito más que el nuestro, el de ellos era con carne, el mío ya era el caldo nomás. Y empezó a haber murmuración, empezó a haber quejas dentro. Ahora, existía una triste realidad entre los creyentes y era que aparte de los apóstoles no había hermanos que estén involucrados en las necesidades del ministerio. En vez de haber apoyo o ayuda por parte de los hermanos, lo que había era murmuración y disconformidad con algo. Los creyentes de aquel entonces también eran muy parecidos a nosotros hoy en día, que vamos a la iglesia, somos parte de la iglesia, aprendemos acerca de los dones, aprendemos acerca de mi función en el cuerpo, aprendemos acerca de que esto es un cuerpo y funciona como un cuerpo y que yo tengo mi rol, tengo mi función dentro de este cuerpo, la necesidad. Sin embargo, a la hora de servir, prefiero sentarme y mirar. Prefiero ver si me dan o no me dan, si me gusta lo que recibo o no me gusta. Y muchas veces los creyentes somos así. Muchas veces disfrutamos de los beneficios del ministerio. Y esto es algo que ocurre, porque el ministerio trae beneficio a la vida de las personas. Esto es natural. Lo malo es cuando las personas preferimos solamente disfrutar de los beneficios del ministerio y no involucrarnos en el servicio del ministerio. Los apóstoles estaban haciendo una gran obra, el evangelio estaba creciendo. Pedro había tenido 2 predicaciones públicas donde miles de personas se habían acercado. Había muchos bautismos, crecía, dice el versículo 1, gran manera el número de discípulos. La obra estaba creciendo de una manera enorme. Y la gente que ya, los discípulos, cuando ahí menciona discípulos, no son los 12 discípulos solamente. Ya era una multitud de creyentes que estaba asistiendo a la iglesia, que se bautizaban, que formaban parte de la iglesia. Era un gran número de discípulos. Pero esos discípulos, en vez de ver la necesidad y ayudar a los apóstoles, habían preferido murmurar, quejarse, observar y criticar. Y esta problemática de la iglesia primitiva también sigue ocurriendo hoy en día. Estamos en una situación difícil
la iglesia ha sufrido mucho, la iglesia en general ha sufrido mucho todo esto que ha ocurrido con la pandemia, con tener que quedarnos en nuestras casas o recurrir en poca cantidad a la iglesia, tener que privarnos de varias actividades o tener que ver la forma de hacer otras actividades de alguna manera o tener que hacer reuniones por videollamadas, por distintos medios. La iglesia se vio afectada por esto. Pero, ¿cuántos de nosotros hemos pensado en este tiempo en qué puedo ser útil a la iglesia? Es cierto, es una situación difícil donde muchos de nosotros también en lo familiar y personal nos hemos visto afectados. Pero ¿cuánto hemos pensado en qué necesidad de la iglesia ahora puedo suplir yo? ¿O qué necesidad de la iglesia yo suplía antes y dejé de suplir en este tiempo? Y lastimosamente muchos de nosotros tomamos la misma actitud de estos creyentes de la primera iglesia, en murmurar, en criticar, en vez de ayudar. Una lamentable comodidad. No solamente esta era una de las problemáticas, había otra problemática más. Aparte de la comodidad, también había una clara necesidad. En el versículo 2 y 3 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. ¿Saben lo que estaba ocurriendo? Los discípulos estaban predicando, terminaban de predicar, se bajaban, se subían a las mesas, terminaban de servir en las mesas, distribuían, terminaban de distribuir, tenían que volver a limpiar, tenían que volver a juntar, tenían que volver a guardar y prepararse para el día siguiente volver a salir a predicar. Esto era lo que estaba ocurriendo y Pedro dice: miren, hermanos, no es justo lo que está pasando. Había una clara necesidad. Era lógica esta respuesta del apóstol Pedro. La tarea que los discípulos realizaban no era sencilla y mucho menos era poco importante. Por el contrario, era mucho más importante eso que atender la queja de los hermanos. A veces cometemos el error de asumir que las tareas dentro del ministerio son únicas y exclusivas del responsable, ya sea de un ministerio específico o de un área específica de la iglesia o el ministerio en general. Pero dijimos que esto es un cuerpo y un cuerpo no funciona así. Muchas veces asumimos de que, bueno, si hay alguien a cargo, él se hace cargo y él resuelve todas las necesidades y las tareas, y un ministerio necesita que el cuerpo funcione en conjunto. Primera Corintios capítulo 12, quiero si me pueden acompañar. Primera Corintios 12, 18 al 20, dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Dios colocó los miembros en el cuerpo con una función específica. La función que Dios me encargó a mí en el cuerpo no puede cumplirlo otro miembro. Por la misma razón que dijo Pedro, no es justo. No era malo, no era malo, era bueno servir a las mesas, pero no era justo. No era justo que los apóstoles tengan que cumplir también la tarea de servir a las mesas. ¿Era degradante servir a las mesas? No. ¿Era humillante? ¿Era menos gratificante? De ninguna manera. Lo único que dijo Pedro es que no era justo. Había una clara necesidad. Dijimos que había una lamentable comodidad, había una clara necesidad, y otra de las problemáticas es que había se necesitaba, orden y productividad. Allí en el versículo 4 vemos que dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta era la tarea que los discípulos, los apóstoles, debían realizar. La tarea de los apóstoles en la iglesia era sumamente importante. No era algo más la enseñanza. No era, bueno, ya que no hay nada, nosotros enseñamos. La enseñanza, la oración, el ser
el fundamento de la iglesia primitiva, los pilares de la iglesia, era una responsabilidad muy grande y que requería de parte de ellos mucha diligencia para hacerlo. El hecho de también hacer las otras tareas haría que la enseñanza y la oración se vean afectadas. Si los discípulos y los apóstoles, aparte del ministerio que debían hacer de la predicación, de la enseñanza, del pastorado, también hacían las otras tareas, no iba a ser malo para ellos, iba a ser malo para su ministerio. Ellos no iban a estar pecando, pero iban a estar fallando a la hora de servir en las demás cosas. En la enseñanza se iba a ver afectada. La predicación se iba a ver afectada por falta de diligencia. Si vamos a Romanos capítulo 12, en Romanos 12, versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Cuando un miembro tiene que cumplir la función de otro miembro, el cuerpo entero se ve afectado. Y también la productividad. Quizás mañana lunes podemos intentar empezar la semana y cuando te despiertes y vayas a la cocina a prepararte el desayuno, tenés que ir pero caminando con las manos. Y cuando llegues a la cocina, caminando con las manos, tenés que preparar el desayuno con los pies. Y quizás lo que antes hacíamos en 15 minutos, ahora nos va a demorar 2, 3 horas. Porque cuando hay ese desorden en el cuerpo, también afecta el orden y la productividad de ese cuerpo. Y eso estaba pasando a la iglesia primitiva. Y conste que la hora estaba creciendo. Que la predicación, que el resultado de la predicación era muy grande, la enseñanza era grande y traía grandes resultados, pero había un área que se estaba descuidando y era el servicio, era la atención. Y sí, por ahí lo que los griegos se quejaban era correcto, por ahí no había igualdad en la distribución, por ahí había errores, por ahí se les pasó, fue sin una mala intención, porque cuando un miembro del cuerpo tiene que realizar las funciones de otro miembro del cuerpo, todo el cuerpo se ve afectado, no solo ese miembro. Ahora dijimos, había una problemática. Había una problemática en la iglesia primitiva. Entre ellos había una lamentable comodidad. Los hermanos, en vez de ayudar, preferían criticar, preferían murmurar. No solamente había una lamentable comodidad, había una clara necesidad. Y Pedro tuvo que pararse y decir, miren hermanos, no es justo lo que está pasando. Se necesita que los hermanos se involucren. Ahora, no solamente había una lamentable comodidad y una clara necesidad, había desorden y falta de productividad. Ahora, esta problemática de la iglesia primitiva no está muy lejana a nuestras problemáticas. No ha dejado de ocurrir esto en las iglesias. Y muchas veces los pastores quizás nos hemos tenido que sentar y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos que suplir esto. Como iglesia, como ministerio, tenemos que suplir esta área de los hermanos. No solamente la enseñanza, no solamente la oración, no solamente el evangelismo, no solamente el discipulado, también tenemos una olla popular y hay que alcanzar a la gente y hay que suplir la necesidad de la gente. No podemos pararnos y predicar de que nosotros los creyentes debemos ser luz y sal en el mundo y cuando el mundo se está muriendo de hambre, yo le digo, confía en el Señor. Yo tengo que proveerles, yo tengo que ayudarles, yo tengo que mostrar ese amor de Dios. Bueno, ¿y cómo lo vamos a alcanzar? Y si nadie lo hace, lo tenemos que hacer nosotros. Si nadie más en la iglesia va a hacerlo, nosotros tenemos que hacerlo, porque nosotros tenemos que cumplir esa labor. Pero cuando un miembro del cuerpo termina haciendo la función de otro, todo el cuerpo se ve afectado. En estos tiempos hemos tenido que cambiar muchas cosas de la iglesia, hemos tenido que reestructurar muchos ministerios
otros ministerios ya no se están haciendo por el momento, no por falta de ganas ni de gente, sino por impedimento eh, y por obediencia a las autoridades eh, gubernamentales y por respeto a lo que se ha estipulado y se ha dicho. Pero muchos otros ministerios han tenido que reajustarse y los líderes de esos ministerios se han visto afectados porque muchas de las personas han dejado de colaborar. Hemos visto muchas personas que se han involucrado, hemos visto muchas personas que en este tiempo se han acercado, han ayudado y han sido de gran bendición para los ministerios. Y también ha habido otro tipo de gente como lo tuvo la iglesia primitiva. La pregunta es, ¿qué tipo de gente, qué tipo de creyente voy a ser yo? ¿Cuál de estos dos tipos de hermanos voy a ser yo? ¿Los que murmuran, los que critican, o los que ven la necesidad y ayudan? Bueno, Pedro tuvo que pararse y decirle, miren hermanos, no es justo. Y así es como llegamos a la siguiente parte, que es el resultado. Y vemos allí en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y el Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Había una problemática, Pedro tuvo que pararse, presentarlo. Ahora, detrás de todo esto que estaba ocurriendo en la iglesia, Dios tenía un plan. Como siempre, detrás de todo lo que nos ocurre como iglesia, Dios tiene un plan. Había algo que los creyentes nuevos necesitaban aprender, y era involucrarse en el ministerio. Aprender que el ministerio no era cosa de uno, de dos, de 10, de 5, era cosa de todos, porque todos eran parte de este cuerpo. Cuando el cuerpo comenzó a trabajar en conjunto, Dios obró con dos elementos que el hombre no puede obtener por sus propias fuerzas. Y lo primero que vamos a ver como resultado a la respuesta de los hermanos es el poder sobrenatural. Dice allí el versículo 5, perdón, el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Pármenas, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la obra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, ¿por qué decimos el poder sobrenatural? ¿Por qué decimos el poder de Dios? Los hermanos necesitaban aprender que la obra la hacía Dios, y no era la capacidad ni de los apóstoles, ni de ellos mismos. Era la obra de Dios. Si vemos las características que menciona de estos hombres, ¿qué tenían ellos que no podía tener cualquier otro creyente? Eran hombres como los demás, pero con disposición a servir, a involucrarse. Si vemos allí las características que menciona Esteban, dice, y eligieron a Esteban, licenciado en teología con un posgrado en ministerio y sanación y 5 años de experiencia en el servicio. No, era un hombre, dice, lleno de fe y del Espíritu Santo. Y nada más que eso era necesario para que Dios pueda tomar a un hombre y utilizarlo. Lo mismo que los otros hombres que eligieron ahí. Ahora, muchos de nosotros pensamos lo mismo. Pensamos que no estoy preparado para servir, no tengo las capacidades o no estoy totalmente listo como para que el Señor realmente me pueda utilizar. Jeremías pensó que era un niño, Moisés pensó que era tartamudo, Gedeón que era de una familia desconocida y muy pequeña, Abraham pensó que era ya muy viejo para tener un hijo, y así tenemos muchos otros ejemplos en la Biblia donde Dios nos muestra que no se trata de quiénes somos nosotros, qué habilidades o títulos tenemos, sino que se trata de Él. Hermanos,
La vida cristiana, el ministerio y todo lo que tenga que ver con la iglesia no se trata de nosotros, se trata de Dios, de su obra. Y en su obra Dios es quien hace la obra y Dios es quien elige, quien escoge y quien capacita a sus siervos para hacer la obra. No necesitamos algo especial para involucrarlos en el ministerio. Si tenemos al Espíritu Santo, lo cual todos los creyentes tenemos, y si tenemos fe, Él hará una obra maravillosa como la hizo con la vida de Esteban. Cuando los hombres se dispusieron a servir e involucrarse, Dios obró con dos cosas que nunca vamos a poder tener nosotros por nuestras fuerzas. El poder de Dios y segundo, el alcance eterno de Dios. Dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Quién hacía esto? ¿Quién traía estos resultados? ¿Era Pedro o Juan? No, era Dios. Quizás podemos decir, bueno, tampoco fue tanto lo que hizo Esteban y ese grupo de hombres. Era servir a las mesas. Y ese es el motivo por el cual muchos de nosotros no nos involucramos y no queremos ser parte, porque creemos que es o poca cosa, o no es importante, o a quién voy a ayudar, igual no hago tanto. Dios estaba preparando a un hombre que pasó de ser un discípulo como los demás a ser uno que servía a las mesas. Pero no quedó allí este hombre. El involucrarse en el ministerio de Esteban lo llevó a potenciarse como siervo de Dios. Versículos después, lo vemos frente a muchas personas predicando y enseñando. Estamos hablando de Esteban. Ahora, ¿quién era este hombre? Era un hombre que tiempo atrás aceptó el desafío de Pedro y se puso a servir a las mesas. Era un hombre que escuchó la necesidad de los apóstoles, escuchó la necesidad del ministerio y estuvo dispuesto a hacer lo que se necesitaba, servir a las mesas. El evangelio siguió creciendo y el alcance fue eterno porque los resultados los traía Dios. Hubo 7 hombres que eran discípulos, pero pasaron de ser discípulos a siervos. Pasaron a servir a las mesas. No eran los nuevos empleados de la iglesia, eran siervos de Dios. No importaba si había que servir las mesas, ellos estuvieron dispuestos a ir. Y uno de ellos, conocemos hasta dónde llegó Esteban. Y quiero que me acompañen a Hechos, capítulo 7, versículo 54. Vimos allí en el capítulo 6, versículo 8, cómo termina, dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Luego tenemos la persecución, lo atrapan, lo llevan ante un juicio, y ahí en el versículo 54, Esteban hablando, y dice el versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No pasó mucho tiempo de que este hombre aceptó el desafío de servir a las mesas. Yo no sé si él sabía lo que esto iba a traer a su vida. Yo no sé si él sabía que poco tiempo después él iba a ser apedreado por compartir el evangelio y por cómo Dios lo utilizaría. Pero Esteban fue el primer mártir de la iglesia, el primer hombre en morir por su fe, aún antes que los apóstoles. Pero Dios tenía un plan para la vida de Esteban. Este hombre que empezó sirviendo a las mesas terminó siendo ese primer mártir
que lleno del Espíritu Santo dio testimonio de la verdad. El plan de Dios no se había acabado, recién comenzaba. Y allí estaba, en ese momento de la muerte de Esteban, un hombre llamado Saulo. Dios estaba uniendo piezas una por una. Y él había elegido utilizar a ese hombre que un día aceptó el desafío de involucrarse en el servicio. En el comienzo del capítulo 8 vemos la persecución a los creyentes. Y en el 8:1 justamente dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. El enemigo había sido muy astuto. El enemigo dispersó a todos los creyentes, menos a los apóstoles. O sea, a ver, los que perseguían a la iglesia iban a matar a todos los que encuentren, menos si eras apóstol. Era como que hoy el ministro de Salud diga, nadie puede salir, menos los pastores. Bueno, todos los creyentes estaban siendo perseguidos, salvo los apóstoles. ¿Por qué el enemigo no atacaría a los apóstoles? ¿Por qué el enemigo no diría, bueno, matemos a los apóstoles y se acaba la obra? Porque la obra no iba a terminar. Los creyentes iban a seguir. Pero la idea que tuvo el enemigo fue aislar a esos creyentes de los apóstoles. Esos creyentes tuvieron que huir por sus vidas, salir y terminaban de tener contacto directo con estos apóstoles. Y quizás fue una gran estrategia, una gran idea del enemigo. Pero siempre Dios se anticipó. Y tiempo antes preparó a la iglesia para que aprenda que las tareas del ministerio son de toda la iglesia. Estos creyentes ahora iban a estar ante el desafío de seguir con la iglesia, pero sin los apóstoles. Dios les mostró a los creyentes a través de la vida de Esteban que cada uno de ellos podía ser un instrumento en las manos de Dios. El evangelio comenzó a expandirse por todo el mundo y los creyentes empezaron a multiplicarse. Y todo comenzó por un hombre que decidió involucrarse y servir a las mesas. Dios sabía todo lo que iba a ir pasando con la iglesia. La iglesia no lo sabía, los creyentes no lo sabían. Quizás pensaron que iban a estar allí por mucho tiempo, que la iglesia iba a crecer, que íbamos a ser una iglesia de miles de personas, pero Dios sabía que tarde o temprano la persecución iba a llegar y que los creyentes necesitaban estar listos para servir, para ser parte, para llevar adelante ellos mismos el ministerio. Nosotros no sabíamos mucho de cómo íbamos a estar este año. Creo que nadie pensó que así iba a ser este año. Y por ende tampoco sabemos cómo vamos a estar el año que viene, el próximo mes. No sabemos cómo va a estar la iglesia, en qué condiciones vamos a estar como país, como iglesia. Pero la pregunta es, ¿estamos listos y dispuestos para servir? ¿Estamos preparados para que Dios nos utilice en el ministerio? ¿Qué haremos con ese don o esos dones que Dios puso en nosotros? ¿Cómo vamos a cumplir nuestra función dentro de este cuerpo? Esteban fue un hombre que un día pasó de mirar a servir, otro día pasó de servir a pararse al frente y otro día pasó de pararse al frente a la gloria del Señor. Quizás cuando Pedro dijo, ¿quién va a servir? Esteban no pensó todo lo que le iba a pasar, pero era algo que estaba en el plan de Dios. Cuando un hombre estuvo dispuesto a servir y involucrarse, Dios hizo su obra en la vida de Esteban y a través de su vida en el ministerio. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque nos das el privilegio y el honor de ser parte de tu obra, Señor. Gracias porque tú puedes hacerlo todo, tú eres soberano, Señor, pero nos has escogido a nosotros para ser parte de esa obra. Como instrumento, Señor, en tus manos. Queremos ser instrumentos limpios, santos, que te agraden, que te den gloria, que estén dispuestos, Señor,
a servir. No por el mérito, no por la gloria, no por el reconocimiento, sino por la obra que tú nos has encomendado. Padre, gracias porque podemos ser parte de tu obra y queremos que todo lo que podamos hacer sea para gloria y honra de tu nombre, Señor. No sabemos cómo será el ministerio en el resto de este año o el año que viene, o cómo nos va a afectar todo esto, pero necesitamos estar dispuestos a que, sea cual sea la condición, la circunstancia en la que estemos, vayamos a servirte y a honrarte en lo que tú nos pidas. Pero pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.